Hola. Hoy quiero que expandamos nuestros horizontes y viajemos hasta dos naciones europeas para que de esa manera nos sirvan como antesala para abordar un tema de nuestra actualidad, de la actualidad mexicana. Esas dos naciones son dos naciones que yo personalmente admiro muchísimo, y se trata de Alemania y Turquía. También tendremos que viajar al pasado, así que les pido que me acompañen a remontarnos en el siglo pasado para ver dos sucesos históricos importantísimos. Quiero que entonces nos vayamos hacia el año de 1918, hace 103 años. 1918 es el año del final de la Primera Guerra Mundial. Como en todas las guerras que la humanidad ha librado, los vencedores sobre los vencidos pues tienen que reclamar ciertos tributos que los vencidos les dan, o en su defecto se apoderan de territorios de los vencidos, que bueno, ahora a los vencidos ya no les sirve mucho, ¿verdad? En el caso de la Primera Guerra Mundial, aparte de Alemania, el otro gran vencido fue el Imperio Otomano, mientras que los vencedores fueron Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El Imperio Otomano llevaba décadas ya de decadencia, de contraerse, de perder terreno, de perder territorio. Y finalmente, cuando termina la Primera Guerra Mundial, termina de colapsar y se fragmenta. Una de las regiones que formaban parte del Imperio Otomano, que antaño había sido un imperio gigantísimo, es la región de lo que hoy es Turquía. Entonces, cuando Estados Unidos e Inglaterra, cuando los aliados, ¿verdad? Bueno, o lo que después serían los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, repito, ganan la Primera Guerra Mundial, año 1918, invaden lo que hoy es Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía, o la región que hoy es Turquía, representaba el centro neurálgico del antaño Imperio Otomano. Entonces, por eso era la región más importante. Invaden esta zona y planean concretar un tratado en el cual se fragmente esa región y se divida entre la influencia francesa, la británica y la americana. Sin embargo, ahí surge un gran personaje que la historia terminaría por llamar Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk había sido un soldado, no vamos a ahondar más en el tema, pero había sido un soldado del propio Imperio Otomano que había ganado muchas batallas en favor del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Y cuando esta finaliza y los vencedores amenazan con fragmentar su imperio, él alza a las huestes, a lo que quedaba remanente del ejército del Imperio Otomano, alza a la población turca en armas, se rebelan contra estas invasiones, reclaman el territorio de lo que luego se consagraría como Turquía, ganan la guerra estas gentes, estos pueblos, contra esas tres potencias, y finalmente los expulsan, y Mustafa Kemal Atatürk proclama el nacimiento de la ahora República de Turquía. Así nació la República Turca, liderada por Mustafa Kemal. Para este momento ya no es 1918, es 1923, el año en el que la República de Turquía se funda por Kemal Atatürk. Ahora, Mustafa Kemal Atatürk no solamente fue el fundador, sino que fue proclamado primer presidente de la República Turca. Este hombre llevó a cabo una de las más grandes reformas políticas, estructurales, económicas y sociales que cualquier nación haya visto nunca. Yo la pondría dentro de las 10 reformas más grandes que cualquier nación ha visto para poder transformarse de ser un estado completamente distinto antes de las reformas a un estado irreconocible respecto a su estado anterior después de esas reformas, y para bien. Atatürk es el artífice, es el creador, es el arquitecto de la grandeza de Turquía como hoy en la modernidad la conocemos. Y Mustafa Kemal Atatürk es el responsable de haber transformado a una sociedad aplastada, atrasada y prácticamente abandonada como lo era la sociedad turca, para luego convertirla en una sociedad de la modernidad. No voy a hablar a fondo de las reformas que hizo Atatürk, porque para eso haré un video cerca de noviembre, a principios de noviembre, cuando sea su aniversario luctuoso. Pero bueno, eso es una antesala para que sepan la clase de hombre que fue Atatürk. Turquía, bajo su gobierno de 15 años, del 23 al 38, hasta 1938, que fue el año de su muerte,
se transformó de ser un país casi feudal a convertirse en una potencia económica naciente. Se transformó de ser una sociedad atrasada en leyes, atrasada en la manera en la que, en la división entre hombres y mujeres, en el analfabetismo que cundía por todas partes, en una visión asceta, totalmente religiosa, para transformarse en un país abierto, multitudinario, dinámico, que respetaba las leyes, que se cimentaba en la razón y no en la religiosidad. Unas transformaciones verdaderamente potentes las que hizo Atatürk. Y la que me interesa para el tema de hoy, un ámbito del gobierno de Atatürk, es que a pesar de que en el 23, cuando se había proclamado la República Turca, acababan de haber peleado una guerra contra Estados Unidos, contra Francia, contra Inglaterra, es decir, contra Occidente, que había querido fragmentar a Turquía, a pesar de eso, cuando Atatürk llegó al poder, Atatürk entendió que el hecho de que los hayan querido invadir no significaba que esas naciones, que Francia, que Inglaterra, eran naciones que merecían ser odiadas. No, no. Bueno, los habían querido invadir porque había sido un exceso por parte de su sentimiento de victoria de estas tres naciones. Y por supuesto ellos tuvieron que responder. Pero eso no significaba de ninguna manera que ahora Atatürk vaya a odiar a estos tres países y sobre todo que le vaya a enseñar a su pueblo que los odien. No, no. No, él era demasiado luminoso como para esas estupideces rencorosas. Y Atatürk entendió que si Turquía, que si el país que él ahora lideraba en su nacimiento como Estado, quería verdaderamente insertarse en el mundo y convertirse en una potencia, no podía estar peleado con esas tres naciones y sobre todo debía seguir el camino de esas tres naciones. Francia, Inglaterra y Estados Unidos, por más belicosos y por más invasores de su terreno que hayan sido, eran tres estados y tres países que tenían uno de los mayores índices de progreso en ese momento y hasta ahora. Entonces Atatürk entendió que el hecho de que hayan sido enemigos un rato no significaba que iban a ser enemigos eternamente. Así que en sus reformas políticas y en la manera en la que llevó la política de la República Turca durante los 15 años que fue gobernante, acercó a Turquía hacia esas tres naciones para establecer lazos económicos, culturales, políticos y demás, y muchas reformas que Occidente había visto, él las implementó en Turquía. Al grado de que incluso lo superó, porque en Turquía la mujer pudo votar antes de haber podido votar en Francia. Háganme el favor, así de avanzado era este hombre. Este hombre dejó atrás los rencores, dejó atrás las rencillas y él dijo, somos una nación que ha nacido orgullosa, vamos a entablar relaciones con todo el mundo libre, con Occidente, con las naciones que progresan en el mundo, con las potencias, porque nosotros vamos a ser una igual que ellos. Así fue Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk muere en el año de 1938. Sin saberlo, él moría un año antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Ocurre la Segunda Guerra Mundial, ocurren los desastres que representó la Segunda Guerra Mundial, el horror y la muerte que representó esta guerra espantosa, auspiciada por monstruos como lo fueron, bueno, el líder alemán y el líder italiano, ya sabrán ustedes quiénes son, y bueno, finalmente la Segunda Guerra Mundial acaba en el año de 1945. Ahora, al igual de lo que había ocurrido o lo que se había intentado hacer, lo que había casi ocurrido con Turquía, con el Imperio Otomano, la región de Turquía, al término de la Primera Guerra Mundial, ahora ocurría con Alemania, también perdedora, al término de la Segunda Guerra Mundial. También Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos habían ganado la Segunda Guerra Mundial ahora y como los vencedores y como los ganadores, invadían Alemania y la fragmentaban para poder controlarla a ellos. Como ocurre en todas las guerras, bueno, esta no iba a ser la excepción. Alemania, sin embargo, no tuvo a un Atatürk que alzara al pueblo alemán, además de que no
era prácticamente imposible que eso pudiera haber ocurrido porque Alemania ya estaba desgastada con 2 guerras sobre sus espaldas, ¿no? Entonces, que hubiese de nuevo surgido una figura como lo había ocurrido en Turquía que intentara evitar la fragmentación alemana era prácticamente improbable. Así que Alemania sí se fragmenta, una Alemania del oeste controlada por Occidente, una Alemania del este controlada por el otro gran ganador ahora de la Segunda Guerra Mundial que había sido la URSS, la Unión Soviética, y bueno, ya sabemos el destino que tuvo Alemania. Pero ese destino iba a ser el destino de una región doblegada, miserable, llena de miseria, paupérrima, aplastada por imperios que sí habían ganado la guerra. ¿Ese iba a ser el destino de Alemania? A lo mejor sí, pero, al igual que había ocurrido ahora sí con Turquía, ocurrió con Alemania. Un hombre llamado, en esta ocasión alemán, Konrad Adenauer, llega a la cabeza del Estado alemán de Occidente, sí, porque la Alemania Oriental estaba controlada por la URSS y este Konrad Adenauer no pudo gobernar Alemania Oriental, pero sí Alemania Occidental. Llega a la cabeza del Estado alemán en 1949. Quiero que piensen, se vuelve canciller de Alemania Occidental en el 49. Quiero que piensen ustedes lo que los alemanes de 1949 pensaban. Alemania acababa de vivir el término de la Segunda Guerra Mundial. Años antes había vivido la Primera Guerra Mundial. Las 2 guerras habían sido perdidas por Alemania. La habían devastado casi por completo. El pueblo alemán había sido humillado, hundido y aplastado en 2 ocasiones. Habían tenido que pagar infinidad de tributos, vamos a llamarle, para tratar de resarcir los daños que habían no el pueblo, pero sí el Estado alemán hecho durante la Primera y la Segunda Guerra, y prácticamente estaban avasallados, destruidos. Su infraestructura no existía para el año de 1949. Berlín había sido bombardeada y prácticamente destruida por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, era una visión casi espantosa la que tenían los alemanes de su pobre país hundido. Pero, como les dije, ¿ese era el destino con el cual iban a permanecer los alemanes para siempre? ¿Acaso estaban condenados a no volver a alzarse como un ave fénix? No. Es ahí donde entra Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, en medio de un contexto tan espantoso como este, llega a la cabeza de Alemania Occidental en 1949. Y este hombre, durante los 14, Atatürk había estado 15 años a la cabeza siendo presidente de Turquía. Konrad Adenauer estuvo un año menos, 14. Pero bueno, durante los 14 años de 1949 a 1963 que Konrad Adenauer gobernó Alemania Occidental, Alemania se convirtió en un ave fénix. De haber sido un país hundido en la miseria total, se transformó en una potencia económica digna de rivalizar con los grandes imperios de su época. Y todo gracias a este hombre. ¿Pero qué fue lo que hizo este Konrad Adenauer? Principalmente reformas económicas. Alemania había sido aplastada sobre todo en su infraestructura, es decir, su economía, tanto por los esfuerzos bélicos que le había representado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como por supuesto por la derrota de ambas guerras. Principalmente lo que tenía más destruido era su economía. Así que el señor Konrad Adenauer se encargó de abrir la economía alemana, de fortalecer la economía alemana de manera que se pudiese auspiciar el nacimiento de empresas dentro de Alemania. Es decir, que hubiese un poder adquisitivo no solamente por parte del Estado, es decir, no solamente que el Estado, que el gobierno tuviese dinero para poder saldar sus deudas, para poder reconstruir a la nación, sino que el dinero pudiese surgir de los propios individuos, es decir, de los propios alemanes, y que estos tengan la libertad económica suficiente como para avanzar en su economía individual y se construya una infraestructura, una economía individualizada, de manera entonces que poco a poco y año tras año pudiese surgir y aumentar las empresas ya existentes, crecieran, surgiesen nuevas empresas, el empleo aumentara y Alemania se transformara en un país
de manufacturas, en un país de industrias, en un país de empresas, en un país de construcción, en un país de poder. La apertura económica de Alemania, auspiciada por Konrad Adenauer. Él no se iba con socialistoides de no, es que las empresas son muy malas, no, estupideces. No. El señor sí sabía de economía, el señor sí sabía cómo hacer las cosas. Y sus reformas económicas rindieron frutos, porque Alemania, durante los 14 años de gobierno que él estuvo, se cimentó, construyó las bases de lo que la Alemania hoy en día es. Fue tan grande el poder de Alemania durante su gobierno que luego, en el 89, cuando cae el muro de Berlín, no fue Alemania Occidente que se unió a Alemania del Oriente, no, fue la Alemania del Oriente pisada, hundida, miserable por culpa del socialismo de los soviéticos, la que se unió a Alemania Occidental, que era próspera, luminosa y brillante, gracias a las aperturas y las reformas económicas de Konrad Adenauer. Además de todas las reformas sociales que el señor hizo. Él llegó en el 49, 4 años apenas antes, el nazismo cundía las calles de Berlín bajo el gobierno de Hitler. Entonces él también se encargó de reequilibrar las balanzas de la ideología social de Alemania para que Alemania pudiese volver a la paz ideológica dentro de sus fronteras. Es decir, que estas ideas exageradas, totalmente desajenadas de la realidad del nazismo, pudiesen ser tanto borradas, pero también se pudiese enseñar al pueblo alemán una nueva forma de ver el mundo. No solamente fraguó económicamente a la Alemania y le dio origen a la Alemania que hoy conocemos, a su Alemania, y formó a la Alemania que hoy conocemos, sino que también lo hizo ideológicamente. Entonces, tenemos dos ejemplos de dos hombres en dos naciones distintas que hicieron resurgir de las cenizas a sus pueblos. Y ojo, Konrad Adenauer, al igual que lo había hecho Mustafa Atatürk, también fue un admirador de Occidente. Es decir, también era un admirador del gran progreso económico de Inglaterra, de su vecina Francia, de Estados Unidos. Y al igual que Atatürk lo había hecho en Turquía, Konrad Adenauer se encargó de que, a pesar, y lo mismo que Turquía, a pesar de que estas otras tres naciones habían sido las que habían, y todavía en ese momento se habían dividido a Alemania y la seguían dividiendo, porque Alemania seguía dividida entre Occidente y Oriente, repartida entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, él entendió que, bueno, eso había ocurrido porque en cierta forma Alemania se lo había buscado, ¿no? Por culpa de Hitler habían entrado en la Segunda Guerra Mundial, habían golpeado y aporreado a los aliados luego respondieron aporreándolos a ellos, en fin. Él entendió que, bueno, lo que había ocurrido con la fragmentación alemana era hasta cierto punto entendible. ¿Y qué hizo el señor Adenauer? Se puso a odiar a Estados Unidos, a odiar a Francia, a odiar a Inglaterra. No. Él entendía que eran potencias económicas que, bueno, ganaron la guerra y los habían fragmentado, ya que eso ocurre a veces, pero eso no significa que yo los vaya a odiar, porque ellos tienen el poder, ellos tienen la libertad dentro de sus fronteras. Ellos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, son naciones de luz, son naciones de amplitud económica. Me voy a hacer sus amigos y voy a hacer que mi país, Alemania Occidental, se convierta en aliado de estas tres naciones, de estos tres países, de estas tres estructuras políticas. Así que, al igual que lo había hecho Atatürk, del 23 al 38, Adenauer lo hizo en Alemania, del 49 al 63. Pero ¿por qué menciono estos dos ejemplos? Porque hay algo también importante que resaltar. Ni Atatürk hubiese podido hacer lo que hizo en Turquía, ni Adenauer hubiese podido hacer lo que hizo en Alemania, si no hubiese sido porque tanto el pueblo turco, la gente, la sociedad, como la gente y el pueblo alemán también desearon cambiar. Lo dije en el video pasado, ninguna nación, por más glorioso, luminoso que sea su gobernante, puede hacer nada si su sociedad no quiere cambiar también.
Entonces lo admirable de estas dos historias es que el pueblo turco, junto con Atatürk, es decir, líder y pueblo, gobierno y nación, ambos en una estructura conjunta avanzaron y caminaron hacia el futuro, vieron hacia el futuro. No se hundieron en rencores y en odios y decir, sí, que nos pidan perdón por eso que hicieron. No. Vieron al futuro, entendieron la situación en la que estaban y dijeron, bueno, pero eso no significa que no vayamos a ser sus amigos, eso no significa que no vayamos a ser sus aliados. Vamos a ser una potencia, nos vamos a convertir en sus aliados, vamos a abrir nuestra nación, vamos a tener una diplomacia con el resto del mundo civilizado, luminoso, de amplitud económica, de progresos como son las naciones de Occidente, y vamos a ser nosotros los que inserten sus nombres dentro de las potencias que ellos son. No odiándolos, sino siendo como ellos, siendo y formando parte del club del que ellos forman parte. Inscribir nuestros nombres como país, como nación, como gobierno y como sociedad dentro del gran libro de la historia del triunfo, al igual que ellos lo hicieron. Sin rencores, sin odio, sin ver al pasado y viendo solamente hacia el futuro. Qué grandes pueblos, qué grandes naciones y qué grandes gobernantes los suyos. Mustafa Kemal Atatürk y Konrad Adenauer.